Y voy a empezar también la proyección con la presentación que todos ustedes ya tienen. Em, Muy bien, ¿están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, Sí, profe. sí. Perfecto. Si de pronto se me va el sonido o se me va la imagen de la presentación, por favor me avisan porque estoy perdiendo en este momento la capacidad de utilizar muy bien la herramienta de Zoom. Entonces, vamos a retomar la clase pasada y es que la clase pasada estuvimos viendo y empezamos a revisar los huesos de miembro inferior y como yo les dije, para estudiar los huesos de miembro inferior vale la pena que ustedes sean organizados y lo organicen por grupos. Lo organizamos en 4 grupos de huesos, de proximal a distal, o sea, de cefálico a caudal. Primero encontramos la cintura pélvica y la cintura pélvica o la pelvis propiamente dicha va a estar formada por 2 huesos. El hueso coxal, que es un hueso bastante interesante, bastante irregular, que ustedes tenían una tarea de dibujarlo a detalle, y el hueso sacrocoxigio o el complejo sacrocoxigio en la parte posterior. Y entonces identificamos que hay un sacro y un coxis, que es la parte final de la columna vertebral, que se van a ensamblar con los huesos coxales y van a haber 2 huesos coxales, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y ese ensamble o articulación nos facilita que tengamos este anillo interesante que se llama la pelvis o cintura pélvica. Anatómicamente podemos decir que la cintura pélvica es la forma en la cual miembro inferior se une con tronco, pero específicamente miembro inferior se van a unir directamente con lo que conocemos la columna vertebral y eso es lo que lo diferencia ampliamente de lo que conocemos como cintura escapular, porque la cintura escapular, como lo tenemos entendido, no se va a articular directamente con elementos de la columna vertebral, sino más bien que tiene una transición de articulaciones a través de la escápula y la clavícula para transmisión de las fuerzas y por eso es que la cintura escapular es mucho más inestable que la cintura pélvica. Es por eso que tenemos más dificultad con pacientes con respecto a miembros superiores que a miembros inferiores. Las lesiones son más frecuentes en miembros superiores porque tenemos una inestabilidad anatómica de base y es algo pues natural de nuestro desarrollo corporal. Tenemos entonces la cintura pélvica y miren que la cintura pélvica lateralmente se va a articular con este hueso que va a ser el centro de estudio del día de hoy, que va a ser el fémur. Aquí estamos observando parcialmente el fémur. Observen tan ampliamente cómo se articula la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal. Forma una articulación interesante, que es la articulación coxofemoral, que también la vamos a estudiar el día de hoy. Me parece interesante que ustedes conozcan cómo es que los huesos se articulan, cómo es que los huesos logran pegarse de forma tan interesante en la parte posterior, en la parte anterior y en la parte lateral. Y es que el hueso coxal es bastante amplio y tiene bastantes elementos, que fue lo que estudiamos la clase pasada. Como recuento, el hueso coxal se divide en 3 partes: en la parte superior el ilion, en la parte anterior el pubis y en la parte posterior el isquion. Y vimos todos los accidentes óseos que corresponden al hueso coxal, dividiéndolo por cada una de sus partes. De esta imagen lo que me vale la pena resaltar es esta carilla articular porque vamos a hablar de esa articulación más adelante. Esta carilla articular va a formar la articulación de cadera y este es el famosísimo acetábulo. Es una concavidad y es un elemento profundo dentro del hueso coxal que permite la adhesión de la cabeza femoral para formar la articulación de cadera. Entonces es un elemento bastante interesante que ustedes en sus diferentes carreras lo van a estudiar un poco más a detalle, pero me parece de momento esencial que ustedes conozcan, entiendan y asimilen que el hueso coxal es el que permite la conformación de cadera. Veíamos la cadera en su cara pélvica. La cara pélvica de la cadera es mucho más sencilla, tiene menos accidentes óseos, pero también es bastante interesante en cuanto a sus elementos. Encontrábamos lo más llamativo tal vez es esa articulación, que es la carilla articular para formar la sínfisis púbica. De esas articulaciones, en un momento más adelante, vamos a detenernos para hablar un poco más a detalle. Vamos a hablar ahorita de los huesos de la extremidad inferior propiamente, y el primer hueso que encontramos después de la cintura pélvica va a ser el fémur. El fémur lo encontramos donde nos ubicamos en la región del muslo. Entonces, en el muslo solamente hay un hueso, que será el fémur. A simple vista tiene mucho parecido al hueso de miembro superior que conocemos como húmero,
pero vamos a identificar unas claras diferencias para que no los confundan cuando los tengan en sus manos. Tenemos el hueso fémur y el hueso fémur principalmente, inicialmente, se conoce como un hueso largo. Al entender que es un hueso largo, sabemos que va a tener entonces una epífisis proximal, una epífisis distal y en medio una diáfisis. Vamos a estudiar entonces los elementos por cada uno de los segmentos y empezamos con la epífisis proximal, que sería este. Estamos viendo un fémur del lado derecho en la cara anterior y ese será el mismo fémur del lado derecho, pero esta será la cara posterior. ¿Qué encontramos en la epífisis proximal? Observen ustedes, el elemento más medializado y más superior va a ser la cabeza del fémur. ¿Cuál es la diferencia de la cabeza del fémur con la cabeza humeral? Prácticamente, la cabeza del fémur es una esfera casi completa. En cambio, la cabeza humeral era una esfera, pero partida a la mitad. Quiere decir que de una esfera, esta es mucho más prominente para el fémur, es mucho más amplia, mucho más grande. Luego de la cabeza, siempre anatómicamente tenemos un elemento de se angosta, ¿cierto? Que se hace más delgado y eso lo conocemos como cuello. En el caso del fémur solamente tenemos un cuello diferente al húmero, que había cuello anatómico y cuello quirúrgico. Aquí en este caso solamente tenemos cuello del fémur y el cuello del fémur es mucho más prominente y mucho más prolongado, mucho más largo que el cuello del húmero. Entonces esa sería otra diferencia. Después del cuello vamos a tener dos prominencias y esas prominencias las conocemos como trocánteres. Aquí habría otra diferencia con el húmero. En el húmero eran tubérculos. Aquí, como son mucho más grandes, se llaman trocánteres y van a haber dos, un trocánter menor y un trocánter mayor. En este caso, para el fémur, los trocánteres se van a ver mucho mejor desde la parte posterior que desde la parte anterior, pero aquí igual se alcanza a vislumbrar un poco las siluetas de esos trocánteres. El trocánter menor es el más medial y el más pequeño, y el trocánter mayor es el más lateral y el más grande. Entre el trocánter en la parte anterior va a haber una línea que se llama línea intertrocantérica y en la parte posterior vamos a encontrar un elemento más prominente que se llama cresta intertrocantérica. Entonces podemos decir que las estructuras que unen los trocánteres en la parte anterior se llaman la línea intertrocantérica y la estructura que une los trocánteres en la parte posterior se llama cresta intertrocantérica. ¿Por qué esta es una cresta y por qué esta es una línea? Porque la línea es mucho más delgada, mucho menos altiva. Mientras tanto, la cresta es mucho más alta, mucho más prominente, mucho más exagerada, es mucho más alta cuando la tienen en sus manos, pueden tocarla fácilmente. Por debajo de los trocánteres ya vamos a encontrar el cuerpo del fémur o más conocido como la diáfisis del fémur. En particular, esta diáfisis del fémur va a tener tres bordes y tres caras. Los bordes van a ser los siguientes. Observen detenidamente. Este va a ser el borde medial del fémur, este va a ser el borde lateral del fémur y vamos a tener un borde en la parte posterior que va a ser el borde posterior del fémur. Tres bordes en general. Pero vamos a tener unas caras. Yo les había dicho que son tres caras, en realidad son cuatro caras. Las vamos a nombrar en este momento. Esta que queda en la parte anterior es la cara anterior. Miren, muy lisa, no tiene accidentes óseos. En la parte posterior vamos a tener dos caras lateralmente y medialmente al borde posterior. Esta va a ser la cara posterolateral, esta va a ser la cara posteromedial, o mejor conocido como cara medial y cara lateral. Resulta que esta línea que vemos aquí, que yo les dije que se llama borde posterior, es mejor conocida según algunos autores como línea áspera. Es más conocida como línea áspera, pero ustedes también pueden decirle borde posterior y anatómicamente está bien. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta o se le activó el audio accidentalmente? Bueno, entonces, tenemos este que es el borde posterior o bien conocido como línea áspera. Quiero que observen detenidamente cómo es que este borde posterior se va a deformar y en la parte superior se rompe o se divide en dos, una línea medial y una línea lateral. Y en la parte inferior esta línea áspera o borde posterior también se divide en dos, una línea medial y una línea lateral.
En la parte superior, la línea medial se conoce como línea pectínea o también línea en espiral, porque de hecho da la vuelta por el tubérculo menor y va a salir hasta acá y se convierte en línea intertrocantérica. Entonces es esta misma línea intertrocantérica que da la vuelta por el tubérculo menor y desciende medialmente para convertirse en línea áspera, la línea pectínea o línea en espiral. Lateralmente vamos a encontrar otra línea, pero es un poco más alta, un poco más ancha, un poco más elevada. Esa línea se va a llamar realmente una cresta, que va a ser la cresta glútea. ¿Por qué se llama cresta glútea? Porque ahí precisamente se va a insertar el músculo glúteo máximo. Entonces, esta cresta glútea es muy interesante anatómicamente. Luego, cuando se revisan los músculos, su origen y su inserción. En la parte inferior, la línea áspera o el borde posterior también se va a dividir en dos líneas, una línea medial y una línea lateral. Esa línea medial se llama línea supracondilia medial y la línea lateral se llama línea supracondilia lateral, lo que nos deja dos triángulos en la parte posterior, que esta es realmente la cara posterior, este triángulo arriba y este triángulo abajo. Este triángulo arriba se va a llamar la cara póstero superior y este triángulo abajo se va a llamar la cara póstero inferior, pero es más conocido como zona poplitea o fosa poplitea. Si de pronto ustedes han escuchado, lo que ustedes encuentran por detrás de sus rodillas es esta fosa. Cuando se tocan por detrás de sus muslos, justo en la rodilla, encuentran este triángulo y este triángulo es la cara posterior inferior, pero es más conocida anatómicamente y clínicamente como la famosísima zona poplitea. La zona poplitea es relevante anatómicamente porque por aquí pasa un paquete neurovascular, que es el paquete neurovascular popliteo, arteria, vena y nervio popliteo. Entonces, por eso es tan interesante. Pasamos finalmente a la epífisis distal, una vista anterior y una vista posterior. ¿Cuál es lo más relevante de la epífisis distal del fémur? Estas estructuras jóvenes. Estas estructuras son los famosísimos cóndilos femorales. Los cóndilos femorales van a ser dos, uno que queda medialmente y uno que queda lateralmente. Entonces, cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral. Y los cóndilos van a estar surcados por unos elementos que sobresalen y esos van a ser los epicóndilos. Y entonces vamos a tener un epicóndilo medial que queda por encima del cóndilo y un epicóndilo lateral que queda por encima del cóndilo lateral. Además de eso, hay una estructura que sobresale medialmente como si fuera una tuberosidad. Realmente es un tubérculo que se llama tubérculo del aproximador o mejor conocido como tubérculo del aductor. Aquí va a llegar un músculo gigantesco que se llama aductor mayor y se va a insertar aquí, o mejor conocido también como el tercer aductor. Se inserta justo aquí para realizar su función de aducir el muslo, o sea, llevar el muslo hacia la línea media. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en la epífisis distal? En la parte anterior vamos a encontrar una superficie rotuliana y esta superficie va a servir para que la rótula o la patela pueda posarse aquí y articularse aquí para formar la articulación de rodilla. Mientras tanto, en la parte posterior encontramos claramente definidos los cóndilos y en medio de los cóndilos un hundimiento y ese hundimiento lo conocemos como fosa y como está en medio de los cóndilos se conoce como fosa intercondilia. Aquí en esta parte superior hay una ranura sobresaliente que lo conocemos como cresta intercondilia también, que va a delimitar la fosa intercondilia y por encima de la cresta intercondilia vamos a encontrar este triángulo que ya lo habíamos revisado como zona poplitea o cara póstero-inferior. Y con eso habremos terminado lo que corresponde a la revisión anatómica de los accidentes óseos del fémur. Realmente es un hueso bastante grande, es un hueso el más grande del cuerpo humano, es un hueso que no es completamente recto, sino que es más bien curvo. Cuando usted lo posa sobre una superficie plana, las estructuras que van a tocar la superficie van a ser solamente las epífisis proximal y distal, porque la diáfisis, como es tan curva, queda despegada de la superficie plana. Es un hueso bastante fácil de identificar o discriminar de los otros huesos. Me parece interesante su estudio. ¿Tienen jóvenes alguna duda o pregunta de momento? ¿O está claro? Necesito respuestas para continuar. Continúe, profe.
Vale, muchas gracias porque no sé si sigo conectado todavía. Vamos a continuar con un hueso interesante, que es un hueso flotante, entre comillas, que lo conocemos como huesos sesamoideos. Es un hueso que no está directamente pegado a ningún elemento, no se articula directamente como conocemos las articulaciones tradicionales, sino que funciona como un tipo de polea. Y entonces tenemos el hueso de la patela o la rótula que encontramos directamente en su rodilla. Observen la patela cómo se encuentra aquí. La patela se encuentra flotando, pero realmente está ligada o amarrada entre unos ligamentos y tendones muy interesantes que vienen de uno de los músculos más potentes del cuerpo humano, que es el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps en su muslo se va a insertar con un tendón que se llama tendón cuadricipital. El tendón cuadricipital va a pasar envolviendo a la patela y pasa de largo para llegar a la tibia, que es su punto final de inserción. Entonces aquí se llama tendón cuadricipital, pero cuando pasa la patela se convierte en ligamento y este va a ser el famoso ligamento rotuliano, que es el que usted activa o golpea cuando quiere sacar el reflejo del tendón patelar eh, o reflejo cuadricipital, que sería pegándole justamente aquí en este tendón. Creo que lo hicimos cuando estábamos en clase, que yo les enseñaba cómo podemos estimular externamente los músculos y había una forma de ir activando directamente los tendones musculares de los músculos más importantes y genera una contracción involuntaria. Con respecto a la patela, es un hueso, perdón, es un hueso que no tiene muchos accidentes óseos, vale la pena identificar su forma. La forma de la patela es triangular o más bien piramidal, es una pirámide invertida. Como pirámide invertida va a tener una base y un ápice. El ápice es la punta y la base es la zona más ancha. En este caso, como es una pirámide invertida, la base va a quedar hacia arriba y la punta va a quedar hacia abajo. Y va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se conoce como faceta anterior o fase anterior y es la cara convexa, mientras la cara posterior o faceta articular es la cara cóncava. Encontramos que la cara anterior es bastante más irregular, mientras tanto la cara posterior, que es la que se va a conectar directamente con el fémur, es la más lisa. Y encontramos que dentro de la faceta articular va a tener dos carillas articulares que van a ser una carilla articular medial y una carilla articular lateral. Entonces va a tener una faceta o fase medial y una faceta o fase lateral. ¿Cuál es la diferencia entre la medial y la lateral? Es que va a tener una carilla o un espacio, una zona de contacto bastante más pequeña en la medial y bastante más amplia en la lateral. Este hueso se va a articular directamente con el fémur en esta parte, en la superficie rotuliana. Aquí se va a posar la patela. Pero recuerden ustedes que la patela, al posarse sobre el fémur, va a tener que perder el contacto directo porque no puede tocar hueso con hueso porque sería muy doloroso para el paciente. Por lo tanto, naturalmente hemos desarrollado una especie de pues mecanismo que nos permite entrar en contacto los huesos sin que se toquen directamente y ese mecanismo es el uso de el cartílago articular. Y el cartílago articular va a recubrir toda esta faceta articular. El cartílago va a ser de un tipo específico, que es el tipo hialino. Entonces, tanto la patela va a estar recubierta por cartílago hialino en esta fase articular, como el fémur va a estar recubierto con cartílago hialino en esta superficie rotuliana. Yo siempre comento algo curioso con respecto a mi estado de salud, siempre les cuento todo sobre mi estado de salud. Yo tengo una condición en las rodillas que se llama condromalacia patelar, que significa que el cartílago que se encuentra aquí en mis rótulas está en este momento desgastado, roto, parcialmente acabado. Entonces, regularmente digo que tengo las rodillas de una persona de 55 años. Y es verdad, mis rodillas progresivamente se están desgastando y esto va para un reemplazo de rodillas. Vale la pena que cada uno identifique si va a aprovechar a estudiar una carrera de salud, condiciones patológicas, porque precisamente mi condromalacia patelar la identifiqué cuando estaba estudiando el pregrado. Afortunadamente, con la información que recibí, con el tratamiento médico y fisioterapéutico, logré tener pues una vida medianamente normal y que no me doliera tanto la rodilla, pero sé que este es un problema de desgaste que no tiene cura, sino que más bien es para evitar que avance tan rápido la condromalacia patelar, porque sí,
por si a alguien le interesa averiguar sobre la enfermedad, es un crépito articular en la rodilla constante. La rodilla se inflama cuando usted sube y baja gradas o le queda doliendo, o usted se queda mucho tiempo sentado, le empieza a doler las rodillas, ¿de acuerdo? O usted va en moto mucho tiempo y le empieza a doler las rodillas, usted no puede trotar, hacer ejercicios de impacto porque le queda doliendo las rodillas en la parte retropatelar. Entonces es una característica de esta enfermedad. El diagnóstico es bastante sencillo, imágenes diagnósticas como resonancias, pero más bien como ecografías también pueden servir. O hacerse una cirugía que es bastante sencilla, que es una artroscopia para identificar qué tanto desgaste preciso tiene la articulación. Vale la pena hacerse el examen si uno ya tiene el diagnóstico. Vamos a continuar con los huesos de miembros inferiores, pero esta vez con respecto al tercer componente, que sería huesos de la pierna. En los huesos de la pierna tenemos dos huesos, uno medial y uno lateral. El medial va a ser la tibia y el lateral va a ser el peroné. Vamos a estudiarlos al mismo tiempo para que vayan viendo las estructuras. Esta es la tibia y este es el peroné. Es la tibia y el peroné del lado derecho en su visión anterior y esta es la tibia y el peroné del lado derecho en su visión posterior. Esto es un corte transversal de la tibia y el peroné. Quiero que identifiquen, por favor, que la tibia y el peroné también se consideran como huesos largos. Y entonces, como huesos largos, van a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Siempre deben ustedes estudiar de forma organizada, identificando los accidentes óseos que se encuentran en la epífisis proximal, los accidentes óseos que se encuentran en la diáfisis y finalmente lo que se encuentra en la epífisis distal. Vamos a encontrar inicialmente la tibia, que es un hueso gigantesco, mucho más grande que el peroné, y la tibia se encuentra medialmente. ¿Qué vamos a identificar primero en la epífisis proximal? Unos cóndilos. Estos van a ser los cóndilos de la tibia y van a ser dos cóndilos. Estas eminencias que encontramos aquí en la tibia se llama cóndilo medial y este va a ser el cóndilo lateral. Ahora, en la parte superior de los cóndilos vamos a encontrar lo que conocemos como platillos tibiales o mesetas tibiales. Y en medio de las mesetas tibiales, una eminencia, que es una montaña, que se llama eminencia intercondilia. Y esta eminencia intercondilia va a estar formada por dos tubérculos, un tubérculo intercondilio medial y un tubérculo intercondilio lateral, que hacen parte de la eminencia intercondilia. En la parte anterior vamos a encontrar una prominencia. Esa prominencia es muy famosa de la tibia y de hecho si usted pasa su mano por debajo de su rodilla es lo que va a tocar. Se llama tuberosidad de la tibia. Esta tuberosidad es muy famosa porque precisamente aquí se va a insertar el tendón rotuliano o cuadricipital. Aquí llega el tendón del cuádriceps femoral, que es el músculo pues más grande del fémur. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la parte posterior? Jóvenes, yo les había dicho que esta montaña se llamaba eminencia intercondilia, pues resulta que esa montaña va a discriminar dos caras o triángulos o zonas o áreas, una que queda hacia posterior y una que queda hacia anterior, que son triangulitos. Estos triangulitos o áreas se llama área intercondilia y esta que queda atrás se va a llamar área intercondilia posterior. Mientras tanto, esta área que queda adelante se llama área intercondilia anterior. Justo por debajo del cóndilo lateral, recuerden ustedes que la tibia es medial y el peroné es lateral, miren que va a haber una escotadura o carilla articular para que el peroné se pueda articular con la tibia. Y esto es un elemento fundamental porque es que la tibia se articula directamente con el fémur en la parte superior, pero el peroné no se articula con el fémur en la parte superior, porque mire que se va a articular con la tibia. Por lo tanto, el peroné no forma parte de los huesos que conforman la articulación de rodilla, porque queda articulado mucho, muy inferior. Pasamos directamente a la diáfisis de la tibia, y en la diáfisis de la tibia vamos a encontrar tres bordes y tres caras, como siempre en los huesos largos. Vamos a encontrar, miren ustedes, un borde anterior, que será este, un borde medial y un borde lateral. El borde lateral es más conocido como borde interóseo. ¿Por qué llamamos al borde lateral como borde interóseo? Miren, este sería el borde lateral
Este sería el borde anterior y este sería el borde medial. Este de aquí se llama borde interóseo o borde lateral. ¿Por qué? Precisamente porque entre la tibia y el peroné va a haber una membrana que se llama la famosísima membrana interósea, que va a permitir que se mantengan juntos la tibia y el peroné. Cuando tenemos algunas fracturas o torceduras o esguinces de tobillo, también a veces, si la fractura o esguince es muy importante, puede romper esta membrana, logrando que esta articulación inferior, que es la articulación de tobillo, se vuelva inestable. Entonces, retomando, la tibia en su diáfisis tiene un borde anterior, un borde medial y un borde posterior, teniendo también tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Esta sería la cara medial, esta sería la cara lateral y esta sería la cara posterior. Accidentes óseos no tiene en la diáfisis excepto uno muy importante, que es esta línea. Es la línea oblicua de la tibia, o mejor conocido como línea del sóleo. ¿Por qué se conoce como línea del sóleo? Porque el sóleo es un músculo que está en la pierna, que va a tener un origen justamente en esta línea. Entonces ese músculo se origina aquí y se va a insertar en el calcáneo, que es un hueso que vamos a ver ahorita del pie. Y ese músculo cumple la función de hacer plantiflexión. Entonces, como ese músculo es tan grande, tiene un accidente óseo específico para él, que sería esta línea que se encuentra en la cara posterior de la tibia, que es la línea del sóleo. Dejando eso de lado, pasamos a la epífisis distal. En la epífisis distal encontramos un elemento muy llamativo, y es que la tibia medialmente, así como el peroné lateralmente, va a tener algo que se conoce como maleolo. Cuando usted toca su tobillo, medialmente o lateralmente, toca unas bolitas. Esas bolitas que toca son huesos. Esos huesos que toca van a depender si usted está tocando medialmente, va a ser el maleolo medial. Si usted está tocando lateralmente, va a ser el maleolo lateral. Si usted toca medialmente, lo que está tocando es la tibia. Si usted toca lateralmente, lo que está tocando es el peroné, pero ambos van a ser maleolos. Ahora, jóvenes, me había olvidado informarles. Este borde anterior es más conocido como la espinilla de la tibia. Cuando ustedes se golpean jugando fútbol, que rozan precisamente la tibia, que es el hueso más expuesto, lo que ustedes tocan específicamente en la parte anterior de su pierna es este borde de la tibia. Y también están tocando el hueso directamente porque precisamente en la pierna hay una parte donde ustedes no tocan blandito, sino que tocan completamente duro. Quiere decir que no hay músculos por aquí encima. Lo que ustedes están tocando es la cara medial de la tibia. Y esto lo que tocan directamente, justo por debajo de la piel, estaría el hueso. Por eso es que a veces en accidentes automovilísticos o en moto, esta parte, como queda tan expuesta, ustedes pueden fácilmente exponer el hueso ante algunos golpes o algunos raspones porque solamente tienen piel y por debajo directamente el hueso. El tejido celular subcutáneo aquí es mínimo. Volvemos a la epífisis distal, encontramos un maleolo medial. El maleolo medial tiene unas caras, va a tener una cara anterior, una cara lateral, una cara superior, una cara inferior, una cara posterior, pero más importante, una cara medial. Esa cara medial del maleolo, perdón, esa cara lateral del maleolo medial es la que nos va a servir para formar la articulación de tobillo. Y también esta cara articular inferior. Toda esta cara articular inferior de la tibia nos sirve para formar la articulación de tobillo. Aquí precisamente se va a ensamblar un hueso que hace parte de los huesos del tarso, que se llama astrágalo. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Aquí va a ensamblarse directamente el astrágalo y para que quede ensamblado perfectamente necesita este maleolo medial, pero del maleolo medial específicamente la cara lateral y toda esta cara inferior articular de la tibia. Con eso terminamos la tibia, el estudio de los accidentes óseos de la tibia. Pasemos al peroné, que es mucho más sencillo que la tibia. El peroné es bastante simple, es como si fuera una baqueta, el hueso es bastante delgado, bastante largo. Vamos a tener que proximalmente o en la epífisis proximal, el hueso peroné tiene una cabeza y la cabeza sobresale un vértice que se llama apófisis estiloides. Justo por debajo de la cabeza va a tener el cuello del peroné. La cabeza del peroné se va a articular directamente con el cóndilo lateral, con su carilla articular, y después de eso va a estar el cuerpo del peroné, o más bien conocido como diáfisis, que tiene tres caras y tres bordes.
Vamos a empezar con los bordes. Va a tener un borde anterior, también un borde interóseo o medial y va a tener un borde posterior. Este va a ser el borde interóseo, que es el borde medial, y este va a ser el borde anterior. Están muy, muy pegaditos ambos bordes. Y el borde de acá atrás claramente será el borde posterior, teniendo también tres caras. Una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, que sería el total de caras que tenemos para el peroné. Mientras tanto, en la epífisis distal tenemos un elemento muy sobresaliente, que es el maleolo lateral, y del maleolo lateral lo que nos interesa es esta carilla articular medial del maleolo lateral para formar la articulación de tobillo. Entonces, de momento, con lo que conocemos en este preciso instante, para formar tobillo necesita la tibia y el peroné. ¿Qué parte de la tibia? La cara lateral del malelo medial, la cara articular inferior. Y el peroné, ¿qué parte del peroné? La cara medial del malleolo lateral. Yo sé que parece un trabalenguas, pero cuando le aplican sentido común, le entienden perfectamente a las carillas articulares que forman la articulación. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes o hasta el momento todo claro? Todo claro, profe. Perfecto, muchísimas gracias por responder. Continuamos entonces la revisión sistemática. Finalmente vamos a pasar a los huesos del último segmento de miembro inferior, que serían los huesos de el pie. Y los huesos del pie, miren que se parece mucho a mano. Vamos a dividirlo en tres grandes grupos. Primero, lo más proximal, que serían los huesos del tarso. Luego tenemos los huesos del metatarso. Y finalmente tenemos los huesos de las falanges. Primera diferencia con los huesos de la mano. En los huesos de la mano, los huesos del carpo eran 8 huesos. Pues resulta que para los huesos del pie, los huesos del tarso son solamente 7. Con respecto a los huesos del metatarso, como los del metacarpo, son solamente 5. Y con respecto a los huesos de las falanges, sí son los mismos huesos que de miembro superior que de mano. Esto sería lo mismo. Entonces empecemos el estudio de los huesos del pie. El primer hueso que vamos a encontrar, aquí estamos observando el pie en una vista superinferior y aquí estamos observando el pie en una vista lateromedial. El primer hueso que encontramos y el más superior va a ser el astrágalo. Este hueso permite formar la articulación de tobillo, que la articulación de tobillo es más conocida clínicamente como articulación tibio-peroneo astragalina. ¿Por qué? Porque se va a articular la tibia, el peroné y el astrágalo. Entonces, si yo hipotéticamente les preguntara cuáles son las carillas articulares que forman la articulación de tobillo, usted me dirá con toda propiedad que la cara lateral del malleolo medial de la tibia, la cara articular inferior de la tibia, la cara medial del malleolo lateral del peroné y finalmente el astrágalo completo. Para formar una cuña, este astrágalo se inserta profundamente en este espacio que se forma entre la tibia y el peroné. Y vamos a tener que justo por debajo del astrágalo hay un hueso gigantesco, lo que usted conoce como talón. El talón de Aquiles realmente es un hueso que se llama calcáneo y es un hueso bastante grande, un hueso que desde arriba se ve como si tuviera una forma de C y de hecho va a soportar lo que conocemos como astrágalo. Entonces el calcáneo carga al astrágalo en la parte superior. Por delante del astrágalo vamos a tener un hueso que es el hueso navicular o escafoides. Así como hay un navicular o escafoides de la mano, hay un navicular o escafoides del pie. Por lo tanto, vale la pena que usted le diga con todo y apellido. Entonces, dígale, por favor, navicular de los huesos del tarso o navicular de los huesos del carpo, o escafoides de los huesos del tarso o escafoides de los huesos del carpo. Lateralmente al navicular o escafoides vamos a tener un hueso que es un poco cuadrangular, que se llama cuboides, que se articula directamente con el calcáneo en la parte posterior y en la parte medial con el navicular. Y por delante del navicular o escafoides vamos a tener tres huesitos que se disponen de medial a lateral, que son las cuñas o los famosos cuneiformes. Y son tres. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, de medial a lateral. O puede decirle usted primer, cuña medial, cuña intermedia o cuña lateral.
Estas tres cuñas se articulan posteriormente con el navicular y lateralmente solamente la cuña lateral o la tercera cuña se articula con el cuboides. Y con eso completamos los 7 huesos que corresponden a los huesos del tarso. De nuevo, astrágalo, luego calcáneo, luego navicular, luego cuboides, luego primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Con eso terminamos todos los huesos del tarso. Siguen los huesos del metatarso. Y estos huesos del metatarso van a ser 5. De medial a lateral, el primer dedo es el número 1, el segundo dedo es el número 2 y así hasta el quinto dedo. Entonces aquí vemos una diferencia sustancial en los dedos de la mano, porque los dedos de la mano se contabilizan desde lateral a medial, mientras los dedos del pie se contabilizan desde medial a lateral. Yo les había dicho que los huesos o los dedos de la mano tienen una línea media propia. La mano, la línea media propia de la mano es el tercer dedo, pero para los huesos del pie o para los dedos del pie, la línea media no es el tercer dedo, sino que es el segundo dedo. Entonces, todo lo que se acerque al segundo dedo va a ser aducción y todo lo que se aleje del segundo dedo va a ser abducción para el pie. Pero para la mano corresponde al tercer dedo. Y eso es muy importante que lo tengan presente para la descripción de los movimientos. Estos son los metatarsianos. Luego de los metatarsianos siguen las falanges. ¿Cuál es la descripción de las falanges? Pues son huesos también largos y para el primer dedo solamente tiene 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo va a tener 3 falanges, proximal, media y distal. ¿Qué elementos podemos identificar tanto en los metatarsianos como en las falanges? Que van a tener unas partes, como huesos largos tienen epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal, pero su nomenclatura no corresponde a esos nombres básicos, sino que les cambiaron los nombres y la epífisis proximal va a ser la base, la diáfisis va a ser el cuerpo y la epífisis distal va a ser la cabeza. Esto aplica para los metatarsianos, pero también aplica para las falanges. Quiere decir que esta es la base de la falange proximal del segundo dedo. Quiere decir que esta es la cabeza de la falange intermedia del tercer dedo. Quiere decir que esta es la cabeza del quinto metatarsiano. Quiere decir que este es el cuerpo del tercer metatarsiano y así sucesivamente usted puede hacer una descripción más adecuada. ¿De qué sirve que usted tenga las características o las capacidades de describir a detalle cada una de las estructuras óseas? Que a usted le va a tocar escribir notas clínicas y en las notas clínicas usted tiene que ser lo más preciso posible con respecto a las lesiones de su paciente. Entonces, si su paciente tiene una fisura a este nivel, usted no puede decir que tiene fisura a nivel del primer metatarsiano porque eso es insuficiente. Usted tiene que decir que tiene fisura a nivel del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del cuerpo, en el borde medial, tiene una fisura importante en el primer metatarsiano y eso nos va a ayudar para que podamos tener procesos terapéuticos y rehabilitación mucho más consistentes y precisos. Con esto haremos terminado todos los huesos que corresponden a miembro inferior. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda Cuénteme. con respecto, digamos, al tema de los juanetes. ¿Eso por qué se da? Vale, muy interesante su pregunta, joven. Los juanetes son mejor conocidos como algo Alux valgus se llama clínicamente. Cuando usted tiene un diagnóstico, no le van a colocar en su historia clínica Juanete, le van a colocar Alux valgus. Y es que el primer dedo le dicen Alux. La mayoría de gente clínicamente no le dice primer dedo, sino le dice Alux. Y está bien. Yo le digo primer dedo porque es mucho más correcto. El Alux valgus se caracteriza porque esta articulación metatarsofalángica justamente aquí se desvía medialmente. Se desvía tanto medialmente que causa un apiñamiento y una prominencia. Y esa prominencia es lo que conoce como juanete. ¿Por qué se produce que esto se desvíe medialmente? Por calzado inadecuado, calzado extremadamente alto o calzado extremadamente plano. También por hacer actividades de contacto, impacto como saltar, correr
o bien me va a decir usted, es que mi abuelita no corre y no salta, sí, pero su abuelita de pronto tiene mucho peso y el peso se va a soportar justamente aquí cuando camina o cuando está de pie. Zapatos que queden muy estrechos en la parte anterior, entonces zapatos que queden en punta, esos zapatos que apretan justamente aquí, hace que se desvíe esta articulación medialmente, haciendo que salga el juanete o mejor conocido como hallux valgus. ¿Cuál es el tratamiento para un hallux valgus, jóvenes? El tratamiento consiste en un procedimiento quirúrgico. Esos tratamientos que ustedes compran, que es como una cinta o una banda que le ponen aquí como para rectificar, esos tratamientos no sirven para corregir un juanete. Lo que hacen es disminuir que avance o progrese, pero lo que ya está desviado o lo que ya está deformado no lo va a corregir. Lo que se utiliza es una cirugía para rectificar la alineación de los dedos. Esa cirugía es un poquito dolorosa, no demasiado, un poquito nada más como si fuera una fractura, y el paciente regularmente, si no cambia sus hábitos de vida, si no cambia el calzado, si no cambia las actividades que realiza, puede volver a generar el juanete. Entonces, a veces pacientes que tienen juanete muy prominente no realizan operación. La operación solamente se recomienda cuando el paciente no tolere las actividades de la vida diaria, o sea, no tolere estar de pie, no tolere caminar, porque es muy doloroso, pero hay pacientes con juanetes muy grandes que igual viven tranquilamente porque el juanete ya logró expandirse demasiado y yo lo que les recomiendo es conseguir zapato muy amplio en la parte distal, en la puntera. ¿Quedó claro, mi niña? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar, jóvenes, con las articulaciones de miembro inferior, para lo cual les pido un poco de atención para revisar específicamente lo que corresponde a los estabilizadores. Entonces, tenemos articulaciones que son la unión de dos o más huesos que pueden tener o no tener movimiento. En este caso, todas las articulaciones que vamos a ver tienen movimiento. ¿Qué articulaciones vamos a ver? Inicialmente las más proximales. Yo les había dicho que el hueso coxal se va a unir al hueso sacro y aquí estamos viendo un hueso coxal en una vista posterior, aquí estamos viendo el hueso sacro, aquí estamos viendo el coxis. El hueso coxal se une al hueso sacro para formar una articulación que se llama articulación sacroiliaca. Y esa articulación sacroiliaca va a estar soportada por unos ligamentos. Esos ligamentos van a ser varios, los vamos a nombrar en este momento. Primero, el elemento ligamentoso que va a estabilizar la articulación. Y es que ya les había comentado que hay dos formas de estabilizar una articulación, mediante estabilizadores dinámicos, mediante estabilizadores estáticos. Los estabilizadores dinámicos son los músculos, mientras tanto los estabilizadores estáticos son los ligamentos. Y estos ligamentos van a ser los siguientes para la articulación sacrocoxal. Primero, vamos a encontrar un ligamento superior que va a ser el ligamento iliolumbar, que viene desde los cuerpos vertebrales apófisis transversas de las vértebras lumbares y va a llegar al ilion, por eso su nombre, iliolumbar. Luego vamos a encontrar un ligamento mucho más amplio que se llama ligamento sacroiliaco, pero como estamos desde la parte posterior, se llama ligamento sacroiliaco posterior. También vamos a encontrar otro ligamento importante que viene desde esta apófisis espinosa que va a llegar hasta el sacro y se llama ligamento sacroespinoso. Y en la parte inferior un ligamento mucho más amplio que se llama ligamento que viene desde la tuberosidad isquiática hasta el sacro que se llama ligamento sacrotuberoso. Entonces tenemos un ligamento iliolumbar, un ligamento sacroiliaco posterior, tenemos un ligamento sacroespinoso y un ligamento sacrotuberoso. Estos ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso son muy importantes porque nos van a generar estos agujeros. Este agujero ya lo habíamos nombrado antes, mire que está formado por esta escotadura, que es la escotadura ciática mayor, junto con el ligamento sacroiliaco posterior y el ligamento sacroespinoso forman el agujero ciático mayor. Y este agujerito pequeñito que está formado por la escotadura ciática menor, por el ligamento sacroespinoso y por el ligamento sacrotuberoso va a ser el famoso agujero ciático menor.
Un agujero grande, ciático mayor, un agujero pequeño, ciático menor. Y esos serían los ligamentos que encontramos en la parte posterior. ¿Qué ligamentos encontramos en la parte anterior de la misma articulación sacroiliaca? Claramente vamos a encontrar un ligamento que es el ligamento sacroiliaco, pero como lo estamos viendo desde la parte anterior, se va a llamar ligamento sacroiliaco anterior. Este ligamento ya lo conocíamos, que viene desde las apófisis transversas de las vértebras lumbares hasta el ilion, que se llama ligamento iliolumbar, y estos dos ligamentos de abajo, uno que va desde el sacro hasta la apófisis espinosa y uno que va desde el sacro hasta la tuberosidad del isquio. Entonces, sacro espinoso y sacro tuberoso, agujero ciático mayor y agujero ciático menor. Entonces, todos esos serán los ligamentos que estabilizan la articulación sacroiliaca en la parte posterior y en la parte anterior. Con respecto a la articulación que encontramos anteriormente entre los huesos coxales, específicamente utilizando la sínfisis púbica, entonces tenemos una carilla articular para la sínfisis púbica del lado derecho y una carilla articular para la sínfisis púbica del lado izquierdo, forman la articulación de la sínfisis púbica, tiene una cápsula articular y esa cápsula articular es la cápsula articular de la sínfisis púbica. Solamente tiene un ligamento, que es el ligamento que conforma la cápsula articular. No tiene más elementos estabilizadores porque es una articulación con muy poca movilidad. Aquí vemos un corte transversal que nos permite ver un ligamento que no les he dicho en este momento. Y es que yo les he dicho que el hueso coxal se une al sacro para formar la articulación sacroiliaca y que en la parte anterior va a tener un ligamento que es el sacroiliaco anterior y en la parte posterior va a tener un sacroiliaco que es el ligamento sacroiliaco posterior, pero resulta que hay un elemento intermedio interno que es el ligamento interóseo, un ligamento bastante grande, bastante grueso que permite la estabilización posterior de la articulación sacroiliaca. Los demás ligamentos sí lo he nombrado. Aquí tenemos esquemáticamente el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. También observamos una estructura fibrosa que se encuentra en este agujero, que es el agujero obturador. Tenemos la membrana obturatriz y en la parte más superior el conducto obturador. Con eso terminamos entonces la articulación sacroiliaca y la articulación de la sínfisis púbica. Vamos a continuar con la articulación de cadera. ¿Cuáles son las carillas articulares? Ay, bueno, creo que no les conté. ¿Cuáles son las carillas articulares que forman la articulación de sacroiliaca? Van a ser del sacro, una carilla articular que parece una orejita, la orejuela del sacro. ¿Cuál es la carilla articular que nos va a formar por parte del hueso coxal? También la orejuela del hueso coxal. Entonces ambas orejitas se unen para formar la articulación sacroiliaca. Con respecto a las carillas articulares que forman la articulación coxofemoral, va a ser dos. La articulación coxofemoral, la articulación de cadera, se forma por dos huesos. Proximalmente el hueso coxal y distalmente el fémur. Proximalmente, específicamente, ¿qué parte del hueso coxal? El acetábulo. Y del hueso fémur, ¿qué parte? La cabeza femoral. Entonces, las carillas articulares que forman la articulación de cadera son acetábulo y cabeza femoral. Claros hasta ahí. Ahora, para que la cadera se mantenga en su posición requiere varios elementos de sujeción, pero también algunos elementos de acople. Y es que este acetábulo, aunque parece grande, se queda corto para abrazar completamente la cabeza femoral, por lo tanto, se ha conseguido que genere un ensanchamiento de la cápsula articular, un ensanchamiento más bien del contacto del cartílago y ese ensanchamiento se llama labrum. Aquí estamos viendo el labrum como es una extensión a nivel de la carilla articular, haciéndola un poco más amplia. Además de ese labrum, lo que va a tener es varios ligamentos. Un ligamento directamente en la cabeza femoral, que es el ligamento redondo, o también conocido ligamento de la cabeza del fémur, que une la cabeza del fémur directamente al acetábulo. Y este ligamento es muy importante porque también va a tener una arteria que se llama la arteria nutricia, que le da la irrigación a la cabeza del fémur. Cuando tenemos una luxación de cadera, a veces se rompe este ligamento completamente y al romperse este ligamento también se rompe la arteria de la cabeza femoral, causando una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Por eso es que es tan importante mantener la integridad de las articulaciones. Justo por debajo de este ligamento redondo vamos a tener otro ligamento que es el que va a copar el espacio incompleto del acetábulo. Yo les dije que el acetábulo en la parte inferior tiene
escotadura, que se llama escotadura del acetábulo, pues hay un ligamento que lo completa, que se llama ligamento transverso del acetábulo. Y ahí ya vamos con 2 ligamentos. Otro ligamento va a ser el que cubre completamente la articulación, que se llama cápsula articular o ligamento coxofemoral. Aquí estamos viendo cómo es que la cápsula articular recubre completamente la articulación, tanto anterior como posteriormente, dándole una estabilidad importante. Pero resulta que la cápsula articular va a ser mucho más amplia en la parte anterior que en la parte posterior. Vamos a darnos cuenta como que en la parte posterior se queda ciertamente un poco corta. Además de la cápsula articular, va a estar fortalecida la articulación por 3 ligamentos, 2 que quedan en la parte anterior y uno que queda en la parte posterior. Los 2 ligamentos que quedan en la parte anterior van a ser desde inferior hasta superior, va a ser el ligamento pubofemoral, que viene desde el pubis hasta el fémur, y un ligamento que viene desde el ilion hasta el fémur, que se divide en 2 haces, ligamento iliofemoral. Entonces ustedes ven aquí como 3 bandas, realmente son 2 ligamentos que quedan por encima de la cápsula en la parte anterior, ligamento pubofemoral y ligamento iliofemoral. Por otra parte, en la parte posterior de la articulación coxofemoral, miren que la cápsula no cubre completamente el cuello del fémur, sino que se queda a mitad de camino. Y esto es un problema importante cuando hablamos de biomecánica corporal para los movimientos de la cadera. Y es que la cadera es mucho más estable anteriormente que posteriormente. ¿Por qué? Primera razón por la cual la cadera es mucho más estable anteriormente que posteriormente. Posteriormente la cápsula articular es incompleta. Anteriormente la cápsula articular es muy avanzada y recubre todo el cuello del fémur. Segundo elemento que justifica por qué la cadera es más inestable posteriormente. Anteriormente tiene 3 bandas de ligamentos, mientras tanto posteriormente solamente va a tener una banda de ligamento, que ese es el ligamento isquiofemoral. Entonces, anteriormente va a tener el pubofemoral y el iliofemoral, que son realmente 3 facetas ligamentosas. Mientras tanto, posteriormente solamente va a tener la cápsula articular y el ligamento isquiofemoral. Por lo tanto, la articulación de cadera para luxarse se luxa más fácil hacia posterior. Quiero que ustedes se detengan en observar cómo es que los pies nos indican cómo está la cadera. Yo les decía que cuando hacíamos rotación de cadera, ustedes miraran la punta de sus pies, ¿cierto? Si ustedes tiran la punta de sus pies hacia medial, o sea, la punta medialmente, están haciendo una rotación interna de cadera. Pero si ustedes tiran la punta de sus pies hacia afuera, están haciendo una rotación externa de cadera. Ahora, cotejen, observen cómo es que hay un movimiento de la cabeza del fémur si usted hace rotación interna como si usted hace rotación externa. Aquí este intermedio es una posición de neutro. Si usted lleva la punta de sus pies medialmente y hace rotación interna de cadera, lo que lleva es la cabeza del fémur hacia atrás. Pero por el contrario, si usted hace rotación externa de cadera, lo que hace es llevar la cabeza del fémur hacia adelante. ¿En cuál de estas 2 imágenes la cadera se puede luxar? ¿En la B o en la C? Diría en la C. En la C, dice la compañera. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuándo es más probable que se luxe un paciente la cadera? ¿Cuando está en posición de B o cuando está en posición de C? Jóvenes, En la C es más probable, profe. ¿qué cosa? No entendí bien. En la C es más probable. Ok, me dicen en la C. Jóvenes, yo les digo que la articulación de cadera es mucho más estable anteriormente que posteriormente. Miren la cabeza femoral hacia dónde se va cuando hace rotación interna, hacia atrás. Miren la cabeza femoral a dónde se va cuando hace rotación externa, hacia adelante. Como la cadera es mucho más estable hacia adelante que la cabeza del fémur se vaya hacia adelante, no tiene problema porque la articulación tiene como responder.
pero que la cabeza femoral se vaya hacia atrás es un problema importante porque la articulación es mucho más inestable posteriormente. Por lo tanto, es mucho más fácil que usted se luxe la cadera cuando está en rotación interna. Y es por eso que cuando usted hace sentadillas, le dicen que gire levemente los pies hacia afuera. ¿Para qué? Para que la cabeza femoral se vaya hacia adelante donde tiene mayor estabilidad. Porque si usted hace una sentadilla con rotación interna de cadera, la articulación va a sufrir mucho en todo su descenso y se va a desgastar muchísimo más. Siguiente elemento, articulación de rodilla. Cuando me preguntan la articulación de rodilla, ¿qué huesos forman la articulación de rodilla? Yo les respondo fácilmente que son tres: el fémur, la tibia y la patela. Pero como ustedes están aprendiendo elementos mucho más específicos, usted tiene que decirme las carillas articulares que forman la articulación de rodilla. ¿Qué carillas articulares van a ser esas? Del fémur, los cóndilos femorales y la superficie rotuliana. De la tibia van a ser los platillos tibiales y de la patela va a ser la superficie que queda posterior, o se llaman facetas posteriores o facetas articulares. Las superficies articulares de la rótula que son posteriores y son dos, una medial y una lateral. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las carillas articulares que forman la articulación de rodilla? Cóndilos femorales, platillos tibiales, superficie rotuliana del fémur y superficie articular de la rótula o faceta articular de la rótula. Esos son todos. Serían 4 en total. Esas son las carillas articulares que forman la articulación de rodilla. Ahora, la rodilla necesita estabilizadores estáticos, que serían los ligamentos. Y esos ligamentos van a ser los siguientes: unos que quedan por dentro de la articulación y otros que quedan por fuera de la articulación. Los ligamentos que quedan por dentro de la articulación son un total de 4. Los que quedan por fuera de la articulación son un total de 2. Vamos a empezar a describirlos. Esa es una rodilla vista desde anterior y esa es una rodilla vista desde posterior. ¿Qué ligamentos encontramos dentro de la rodilla? Son los famosísimos ligamentos cruzados. Miren que vienen en forma de cruz. Se están bifurcando y adicionalmente uno viene en sentido anterior y uno viene en sentido posterior y precisamente de ahí su nombre. Tenemos un ligamento que se llama ligamento cruzado anterior y tenemos un ligamento cruzado que es el ligamento cruzado posterior. Aquí estamos observando el ligamento cruzado posterior y acá estamos observando el ligamento cruzado anterior. Les voy a dar el origen y la inserción de los ligamentos cruzados. Observen ustedes que este se llama ligamento cruzado anterior porque viene desde esta zona que se llama la zona intercondilia anterior y se va a insertar precisamente en esta cara del cóndilo lateral que se llama la cara medial del cóndilo lateral. Entonces, el origen del ligamento cruzado anterior es la zona intercondilia anterior y la inserción del ligamento cruzado anterior va a ser la cara medial del cóndilo lateral. Vamos a pasar ahora al ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior tiene un origen a nivel de este triángulo que yo les conocía o les dije el nombre de zona intercondilia posterior, de ahí el nombre del ligamento cruzado posterior, y miren que va a discurrir directamente al cóndilo medial, pero específicamente se va a insertar en la cara lateral del cóndilo medial. Entonces, origen, zona intercondilia posterior. Inserción, cara lateral del cóndilo medial. Y ahí tenemos los dos ligamentos que quedan por dentro. Tenemos otros ligamentos que se llama el ligamento transverso meniscal, que sería este, que va de menisco a menisco. Estas son estructuras meniscales que ya las habíamos descrito en alguna otra clase. Los meniscos nos ayudan a mejorar la congruencia de la articulación y son estructuras de un cartílago diferente. No es cartílago hialino como este, sino que es cartílago fibroso porque soporta más cargas. Y precisamente en la parte posterior encontramos el último ligamento interno de la rodilla, que es el ligamento femoromeniscal, que viene desde el cóndilo medial y se va a insertar en el menisco lateral. Entonces tenemos el ligamento femoromeniscal, los ligamentos cruzados posterior y anterior y el ligamento transverso meniscal. Con eso terminamos los 4 ligamentos internos de la rodilla. ¿Para qué sirven los ligamentos cruzados, jóvenes? Los ligamentos cruzados tienen un objetivo y es que la rodilla no se vaya para adelante y para atrás, porque mantengan la estabilidad. Cuando rompemos alguno de estos ligamentos,
la rodilla va a sentirse inestable y unas pruebas específicas que hacemos desde las diferentes áreas de la salud para identificar cuando hay ruptura de los ligamentos cruzados. Profe, ¿puede repetir el último ligamento, el nombre del último ligamento, Claro por que sí. favor? Entonces, tenemos 4 ligamentos internos en la rodilla: los ligamentos cruzados, los ligamentos transverso del meniscales y el ligamento, uno que se encuentra en la parte más posterior, es un ligamento, una banda larga que viene desde el cóndilo medial y se va a insertar en el menisco lateral. Y ese ligamento se llama ligamento femoromeniscal. Ligamento femoromeniscal, que es una banda delgada en la parte posterior, queda justo por detrás del ligamento cruzado posterior. Tenemos el ligamento también transverso de los meniscos que queda en la parte anterior entre menisco medial y menisco lateral. Y finalmente los ligamentos cruzados, que los vimos hace un momento. Con eso terminamos los 4 ligamentos que corresponden a la estabilización de la articulación internamente. Vamos a ver los 2 ligamentos que dan estabilidad a la articulación lateralmente. Son estos dos. Va a haber un ligamento medial y un ligamento lateral. Se llaman ligamentos colaterales de la rodilla. Y este va a ser el colateral medial y este va a ser el colateral lateral. ¿De dónde viene el colateral medial? Se va a originar en el cóndilo medial del fémur y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. ¿De dónde va a salir el colateral lateral? Se origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en la cabeza, específicamente en la apófisis estiloides del radio. Entonces la inserción es bastante diferente. El colateral medial se inserta en la tibia y el colateral lateral se inserta en el peroné, para que lo tengan presente. Con eso terminamos todos los ligamentos que estabilizan articulación de rodilla. Vamos a ver la articulación de tobillo. La articulación de tobillo es mejor conocida como articulación tibio-peroneo astragalina. Entonces, aquí tenemos la tibia, aquí tenemos el peroné y en la parte inferior tenemos el astrágalo. ¿Cómo está conformada esta articulación? ¿Cuáles son las carillas articulares? De la tibia va a aportarnos esta cara lateral del malleolo medial, esta cara articular inferior de la tibia. Del peroné nos va a aportar esta cara medial del malleolo lateral y del astrágalo, precisamente todo el astrágalo conforma la articulación tibio-peroné astragalina. Ahora, el tobillo necesita unas estabilizaciones y esas estabilizaciones van a estar dadas por unos ligamentos. Aquí parece que hubieran muchos ligamentos. Sí, esos ligamentos corresponden a otras articulaciones del tarso y del metatarso. No me voy a detener en eso. Quiero específicamente que ustedes sepan la articulación de tobillo, cómo se estabiliza, porque cuando ustedes se esguinzan, cuando ustedes caminan en tacones por un pedregal, se doblan el tobillo y cuando se doblan el tobillo, lo que sufren son estos ligamentos que vamos a ver. Entonces, los ligamentos que estabilizan el tobillo son 2. Uno que queda medial y uno que queda lateral. ¿Cómo se va a llamar el medial y cómo se va a llamar el lateral? Es muy sencillo. El ligamento medial se va a llamar ligamento colateral medial y el ligamento lateral se va a llamar ligamento colateral lateral. Ahora, realmente el ligamento colateral lateral son 3 ligamentos juntos y el ligamento colateral medial son 4 ligamentos juntos y es mejor conocido como el ligamento deltoideo. Entonces, cuando ustedes escuchen ligamento deltoideo, piensen inmediatamente en su tobillo, piensen inmediatamente en el ligamento colateral medial. Vamos a empezar a describir cada una de esas facetas o elementos de cada uno de esos ligamentos. El ligamento colateral lateral son en realidad 3 ligamentos juntos y aquí los estamos viendo en esta parte superior de la presentación. El ligamento, un ligamento que viene desde el malleolo lateral hacia anterior, que se llama ligamento peroneo astragalino anterior, un ligamento que viene desde el peroné hacia posterior, que también sigue el astrágalo, que se llama ligamento peroneo astragalino posterior, y un ligamento que viene desde el peroné, desde el malleolo lateral del peroné, y que se va a insertar en el calcáneo, que se llama ligamento peroneocalcáneo, aunque aquí está como al revés, astrágalo perone, me parece como que se escucha rarísimo. Yo le digo peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneocalcáneo. Entonces,
Hipotéticamente, si yo les preguntara en la evaluación del 7 de junio, ¿cuáles son los ligamentos que estabilizan el tobillo? Usted debe saber que lateralmente son tres: peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo, que forman el complejo de ligamentos colaterales laterales de tobillo. Hasta ahí claros. Ahora, pasémonos a medialmente. Medialmente el tobillo está estabilizado por un ligamento que se llama ligamento colateral medial, que en realidad se llama ligamento deltoideo, que en realidad son 4 ligamentos juntos. Y vamos a ver qué ligamentos son esos. Un ligamento que viene desde la tibia hasta el astrágalo, que se llama tibio astragalino anterior. Otro ligamento que viene desde la tibia hasta el navicular, que se llama tibio navicular o tibio escafoideo. Otro ligamento que viene desde la tibia hasta el calcáneo, que se llama tibio calcáneo. Y otro ligamento en la parte posterior que viene desde la tibia hasta el astrágalo en la parte posterior, que se llama tibio astragalino posterior. Entonces, con eso conformamos los 4 ligamentos que conforman o estructuran el ligamento deltoideo. A saber, lo repetimos: tibio astragalino anterior, tibio navicular, tibio calcáneo y tibio astragalino posterior. Quiere decir que si le pregunto cuántos ligamentos estabilizan tobillo tanto medial como lateralmente, usted me va a decir que un total de 7 ligamentos, 3 laterales y 4 mediales. Laterales: peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Mediales: tibio astragalino anterior, tibio navicular, tibio calcáneo y tibio astragalino posterior, que conforman el ligamento deltoideo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Vale, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Quería mostrarles algo muy sencillo antes de terminar, y es estas articulaciones que se forman en el pie. Cuando pensamos en el pie, pensamos que hay muchos huesos y cada hueso cuando se une forma articulación y cada articulación tiene un nombre. Pero hay unas articulaciones mucho más relevantes, mucho más prominentes a nivel clínico, que son estas que están marcadas precisamente en negro, que quiero que ustedes conozcan y referencien. Observen ustedes que entre los huesos del tarso hay una línea articular que se va a formar entre el astrágalo, el calcáneo, el navicular y el escafoides, y el navicular y el cuboides, y esa línea se va a llamar línea articular transversa del tarso o mediotarsiana. ¿De acuerdo? La línea mediotarsiana o transversa del tarso o articulación mediotarsiana está formada entre el astrágalo, el calcáneo, el navicular y el cuboides. En clínica, en hospitales, en historias clínicas, es más conocida como articulación de Chopard, con C, Chopard. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen articulación de Chopard, es esta articulación que se forma a mitad de los huesos del tarso, entre estos dos huesos y estos dos huesos. Luego vamos a tener una articulación muy interesante también, que es una articulación que se va a formar entre los huesos del tarso y los huesos del metatarso, que es la articulación tarso-metatarsiana. Específicamente, la articulación tarso-metatarsiana va a tomar las cuñas o los cuneiformes, el primero, el segundo y el tercero, y también el cuboides, y los va a articular con los 5 huesos del metatarso. Y esta articulación se llama tarso-metatarsiana, pero también es conocida muy frecuentemente como articulación de Lisfranc. Entonces, articulación de Chopard, mediotarsiana, articulación de Lisfranc, tarso-metatarsiana. ¿Por qué son importantes estas articulaciones? Porque regularmente cuando tenemos pacientes para amputación, los pacientes para amputación se amputan regularmente por estas líneas, por la articulación de Chopard o por la articulación de Lisfranc, dependiendo de las necesidades, para generar un muñón adecuado. El muñón que queda después de la amputación es lo más importante para la adaptación de material de órtesis y prótesis.
Entonces, si tenemos una prótesis para un paciente, vale la pena tener una unión con una distancia adecuada, entonces hacen una desarticulación o hacen una amputación a nivel de esta articulación o pueden hacerla a nivel de esta articulación dependiendo de las lesiones y el daño de los tejidos. Articulación de Chopard, mediotarsiana, articulación de Lisfranc, tarso-metatarsiana. Vamos a tener unas articulaciones también que se dan entre los huesos del tarso y las falanges, que se va a llamar articulación tarso-metatarsiana, que va a ser esta. Y las articulaciones entre las falanges, así como en mano, se van a llamar articulaciones interfalángicas. ¿Cuál va a ser la característica? Que el primer dedo solamente tiene una articulación interfalángica, mientras tanto el segundo al quinto dedo van a tener dos articulaciones interfalángicas. Articulación interfalángica proximal, articulación interfalángica distal, proximal, distal, proximal, distal, del segundo al quinto dedo. Los huesos y las articulaciones tarsometatarsianas como las falanges van a estar recubiertos por cápsula articular, pero también van a estar estabilizados por unos ligamentos que son los ligamentos colaterales. Entonces, en cada una de estas articulaciones vamos a tener ligamentos colaterales. Y con eso habremos terminado la presentación del día de hoy. Voy a dar paso para que ustedes Profe, tengan... Cuéntenme. tenía una pregunta. Con Cuéntenme. respecto a lo que pasaba con lo de la mano que daba lo del túnel del carpo, en el Sí, caso del pie, ¿hay alguna, digamos, una zona como similitud con igualita. respecto a eso? Ujú. Si algo que dé también en el pie o no, porque ahí no hay nervios ni nada. No, en el pie hay muchísimos nervios, pero no hay una estructura como tal de túnel que permita la compresión de los nervios. De hecho, para miembros inferiores la compresión de los nervios se da mucho más superior. Lo más frecuente de una compresión nerviosa va a ser a nivel glútea, y en el glúteo, si usted pasa sentado mucho tiempo, se le comprime un nervio gigantesco que se llama nervio ciático, y el nervio ciático inerva la parte posterior de su pierna, entonces le da un calambre, ¿cierto? Una parestesia en su pierna y en su pie. Entonces la compresión nerviosa se da mucho más arriba a nivel del nervio ciático, pero a nivel del pie es muy poco frecuente compresiones radiculares. Quiero dejar de grabar para decirles las preguntas que les voy a hacer, algunas otras que les voy a hacer el día 7. Espérenme un segundito para que no quede en la grabación.